debajo y adelante del tálamo. Entonces, si yo lo veo de frente, el corte que está a su izquierda es un corte de frente, le llamamos nosotros coronal. Corte coronal. El que está acá es de ladito, que llamamos nosotros sagital. Entonces, si yo hablo del hipotálamo, el hipotálamo está por debajo y adelante. Entonces, mire, tiene más o menos este aspecto. Debajo del tálamo es como una bolsita, luego saca como un apéndice, que es la relación que va a tener con la glándula hipófisis, y luego hace como otra bolsita. Y este es más o menos el aspecto de la hipófisis, que está por debajo. Si usted se da cuenta y lo mira con un poquito de amor y cariño, vea cómo el hipotálamo también forma parte de las paredes laterales del tercer ventrículo. O sea, el tercer ventrículo hacia los lados se relaciona principalmente con el tálamo y un poquito con el hipotálamo. ¿Ya? Ahora, si yo esta hipófisis, este hipotálamo, lo veo de lado, tiene más o menos este aspecto, que es el que le estoy encerrando aquí. Mire usted, acá se encuentra, este es el tálamo, está como parece un huevito, es el tálamo. Miren, en el centro está la comisura talámica, que estaría conectado con el otro tálamo. Este es el surco hipotalámico, porque separa el tálamo de lo amarillo, que es el hipotálamo, que ahí sería visto de lado. Y mire el hipotálamo con su estrecha relación con la glándula hipófisis. ¿Ya? Ahora, el hipotálamo tiene aferencias, eferencias y funciones. El hipotálamo es medianamente complejo. Entonces, aferencias del hipotálamo. Una aferencia del hipotálamo viene de la corteza cerebral, sería el córtico hipotalámico. ¿Ya? Serían fibras córtico hipotalámicas. Estas fibras córtico hipotalámicas bajan, descienden por el brazo anterior de la cápsula interna. Por eso que la cápsula interna tiene forma como de una V. Tiene brazo anterior, brazo posterior y la rodilla. Por la rodilla pasaba el fascículo córtico nuclear, ¿verdad? Que por eso se llamaba geniculado, que pasa por la rodilla o gene. Por el brazo posterior pasaba el córtico espinal. Y por ahí también va la fibra, se acuerda la inferencia del núcleo ventral posterolateral y posteromedial, que lleva el lemnisco medial, el lemnisco trigeminal, ese también pasa por el brazo posterior. Por el brazo anterior pasan estas, por ejemplo, las córtico hipotalámicas. Las frontopontinas también pasan por ahí, se acuerda cuando vamos a formar el fascículo córtico, póndice, cerebelo, bla, bla, bla. Esas que vienen del frontal, frontopontinas, también pasan por el brazo anterior de la cápsula interna. Entonces, esa es una fibra. Hay otra fibra que ya la habíamos notado, ¿se acuerdan? La habíamos puesto ahí, que era un límite superior del tálamo, es el fornix. El fornix es este fascículo que usted ve en el gráfico con naranja, que nace de una porción del lóbulo temporal que está en la profundidad del lóbulo temporal que se llama el hipocampo. ¿Se acuerdan del hipocampo para qué servía? Para la memoria. Y el hipocampo es una estructura anatómica que se lesiona en una enfermedad que la de los viejitos y que se olvidan de las cosas. Que es el Alzheimer, ¿no? Entonces, el hipocampo tiene que ver con la memoria. Y hay un fascículo que sale del hipocampo y llega al hipotálamo. Se llama fascículo hipocampo hipotalámico. O para los amigos le dicen fornix. ¿Ya? El fornix o fascículo hipocampo hipotalámico. Porque nace el hipocampo y llega al hipotálamo. Entonces, mire usted, nace aquí, como esta fibra naranja, que es el fornix, va por arriba del tálamo. Por eso el límite superior del tálamo es el fornix. Ya pasa sobre el tálamo y ahí llega a los cuerpos mamilares, que es un elemento del hipotálamo. Y de aquí a que yo decía el tálamo, el mamilo talámico, ¿se acuerdan? Que de aquí se iba el tálamo y se iba el cíngulo, ya lo habíamos conversado cuando vimos núcleo anterior y núcleo lateral dorsal del tálamo. Entonces, el fornix va del hipocampo al hipotálamo, específicamente en un núcleo que se llama el cuerpo mamilar o núcleo mamilar. ¿Ya? Otro fascículo que llega al hipotálamo es un fascículo que viene de una estructura que se conoce como la amígdala, que ahora se la llama complejo nuclear amigdalino. No le llamaban amígdala, ahora se ve que son muchos núcleos unidos, por eso le llaman complejo nuclear amigdalino. La amígdala envía un fascículo al hipotálamo, se llama amígdalo hipotalámico. Más o menos se me explico súper rápido, luego cuando veamos el sistema límbico lo conversaremos mejor. El fascículo, la amígdala o el complejo nuclear amigdalino tiene que ver con los recuerdos en relación a la memoria. O sea, por ejemplo, usemos el hipocampo. Yo me acuerdo, que ahorita que estamos cercanos de las festividades, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, las navidades, yo la pasaba en la casa de mi abuelita y me encontraba con todos mis primos. Eso es hipocampo, recuerdo. Recuerdo que en Navidad pasaba en la casa de mi abuela con mis primos. Ahora, la amígdala le pone un sentimiento al recuerdo. Entonces usted dice, y yo pasaba muy feliz porque nos divertíamos, jugábamos, que sale con algo melancólico, ya eso ya no se puede hacer, bla, bla, bla. Entonces, esa parte del
sentimiento del recuerdo lo da la amígdala. O sea, el hipocampo recuerda, pero la amígdala le da sentimiento al recuerdo. Puede ser positivo o negativo. Usted puede decir, uy, yo pasaba en la casa de mi abuela y me iba mal porque me hacían bullying, me golpeaban, me metían en alguna caja y después no me sacaban hasta que pasara el otro año. Y yo ahorita estoy feliz porque ya ni los veo, porque ya todos se casaron y se fueron a vivir por otro lado. O sea, puede ser negativo. O sea, la persona usted le mete un sentimiento al recuerdo, sea positivo o sea negativo, pero ese sentimiento que usted le da al recuerdo lo pone la amígdala. Igual, no sé, si ahorita aparece un león, yo por amígdala, por hipocampo, yo sé, el león es un animal salvaje que me puede matar o me puede, no sé, sacar un brazo, etc. Eso es por hipocampo, porque recuerdo lo que he aprendido en algún momento de la vida. Pero por amígdala yo digo, tengo que tener miedo porque si sigo aquí me va a matar. Entonces la amígdala trabaja en conjunto con el hipocampo, pero cada uno en una porción distinta, ¿ya? Entonces mira usted que el hipotálamo también tiene que ver con eso, por eso la amígdala se relaciona con él. Ahorita hemos visto muchas funciones de la amígdala enfocadas al sistema límbico, emociones y sentimientos. Hay otro elemento que se llama la estría medular, que ya cuando veamos hipotálamo al final, ya lo vamos a conversar mejor para no nombrar acá la reunión. Hay otra aferencia que es el fascículo prosencefálico medial, así se llama, fascículo prosencefálico medial. El fascículo prosencefálico medial es un fascículo que llega al hipotálamo y que mire, nace del núcleo accumbens. El núcleo accumbens está por aquí, más o menos, cercano a esta zona que se conoce como área septal, que ya la habíamos nombrado. El núcleo accumbens y el área septal, que está más o menos por acá, envía una fibra hacia una porción del hipotálamo que se conoce como el área preóptica. Y llega ahí, por eso es una aferencia del hipotálamo, del núcleo accumbens y del área septal. El núcleo accumbens, el área septal y este fascículo prosencefálico medial tiene que ver con la adicción. El núcleo accumbens es el núcleo de la adicción. Ese es el que crea todas las características que hacen que alguien sea adicto. Y mire que cuando hablamos de adicciones no nos referimos solamente a adicciones a la droga, ¿no? A la droga, a las personas que matan, que roban solamente por conseguir esa sustancia. Me refiero a cualquier tipo de adicción, porque nosotros podemos tener alguna adicción. Adicción, no sé, hay gente que dice, no, yo no puedo ir mañana a la reunión. ¿Por qué? Porque tengo que ir al gimnasio. No, pero otro día, no, yo no puedo dejar de ir al gimnasio porque no, crea una adicción a eso. O el deporte, usted no puede dejar de jugar fútbol todos los fines de semana porque se siente mal, se siente angustiado, bla, bla. O también hay adicción sentimental, ¿no? A las parejas. Hay personas que se matan cuando terminan con su pareja o su pareja los deja. Hay personas que han asesinado parejas, o sea, eso es una adicción que se crea. Se crea un síndrome de abstinencia cuando se aleja de la pareja y aparece, porque hemos tenido en algún momento alguna ruptura amorosa y aparece esa sensación de tristeza, de llanto o explosivo y todo eso. Es un síndrome de abstinencia que se hace por la falta de esa persona. Igual que la persona cuando deja de consumir drogas es un síndrome de abstinencia. Ese proceso está creado o alimentado o nace del núcleo que se llama núcleo accumbens. Y el trayecto que crea todo eso es el fascículo prosencefálico medial, que ya lo conocemos mejor. Al final del fascículo longitudinal dorsal, que ya lo conversaremos como referencia. Entonces, hablemos de las eferencias del hipotálamo. Ya conocemos las aferencias. Eferencia, otra vez el fascículo prosencefálico medial. Doctor, ¿por qué te digo que era aferencia? Si son las dos, es aferencia y eferencia. Acuérdense, ya dijimos, miren, este azulito es el núcleo accumbens, que está por acá, vamos a ver cómo lo. El núcleo accumbens, que está por acá, el núcleo del área septal, se va hacia el área preóptica del hipotálamo, y del área preóptica del hipotálamo, o sea, del hipotálamo, se dirige hacia el mesencéfalo a una zona que se conoce como área tegmental ventral, que también tiene que ver con las adicciones. O sea, este fascículo prosencefálico medial es el que interviene en las adicciones. Ya saben, no son adicciones de la droga, adicciones a muchas cosas que podemos quizás nosotros tener en determinadas situaciones de nuestra vida, en determinados momentos. Este es el fascículo. Entonces, llega y va hacia el área tegmental ventral. Y miren, aquí tengo dos fascículos. Bueno, el mamilo talámico ya lo conversamos, ¿no? Acuérdense cuando vimos el núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal, dijimos que al núcleo anterior del tálamo y el núcleo lateral dorsal le llegaba el fascículo mamilo talámico, pues aquí está como eferencia del hipotálamo. Estos dos últimos que están aquí,
el mamilo tegmentario y el fascículo longitudinal dorsal prácticamente tienen la misma función. El mamilo tegmentario. Y el mamilo tegmentario va del cuerpo mamilar, que aquí no se ve, del cuerpo mamilar, vamos a poner por acá el cuerpo mamilar, hacia la sustancia reticular del tronco y la médula espinal para luego relacionarse con el sistema nervioso autónomo. Si es en el tronco, pues los núcleos del sistema nervioso autónomo parasimpático. Si es en la médula, simpático y parasimpático. El fascículo longitudinal dorsal, asimismo, es un fascículo que va del hipotálamo hacia la sustancia reticular del tronco y la médula para luego relacionarse con los núcleos del sistema nervioso autónomo. Doctor, ¿y para qué se relaciona con los núcleos del sistema nervioso autónomo? Pues acuérdese usted que hasta ahorita hemos visto que el hipotálamo es muy límbico, tiene que ver mucho con emociones y sentimientos. Pero usted sabe que nuestras emociones y sentimientos pueden tener manifestaciones autónomas o neurovegetativas. Por ejemplo, sentimiento, tristeza, estoy súper triste por X situación. Y puede darme una manifestación autonómica, me pongo a llorar. El llanto es autónomo, por eso está el núcleo lacrimonasal, que es un núcleo del sistema nervioso autónomo. Pero todo lo contrario, estoy feliz porque acabo de ver a un amigo a los años y esa alegría me produce llanto. Hay gente que con enojo se pone a llorar. ¿Por qué? Yo estoy enojado, porque me he hecho enojar. Yo lloro cuando me enojo. O sea, el llanto no es típico de un sentimiento. El llanto es típico del sistema límbico. El sistema límbico evoca el llanto. O puede haber otra manifestación autonómica, me explota el aire acondicionado, me asusto, emoción, sentimiento, y mi corazón comienza a latir fuertísimo. Se me sube o se me baja la presión, me desmayo del miedo. Son manifestaciones autónomas, es producto del miedo, del susto, del asombro. Entonces, todo tiene una razón. Entonces, si la emoción y el sentimiento, siéntese bien, señorita, si la emoción y el sentimiento dan manifestaciones autonómicas, tiene que tener una respuesta neuroanatomofisiológica. Y esa respuesta neuroanatomofisiológica es que el sistema límbico, emociones y sentimientos tenga conexiones con el sistema nervioso autónomo. Y una de las conexiones que vamos a conversar, que son importantísimas, son estos dos: el mamilo tegmentario y el fascículo longitudinal dorsal. Estos dos son uno de los responsables, uno de los tantos responsables que ya vamos a conversar, que hagan que mis emociones y sentimientos tengan manifestaciones autónomas, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, cuando ahorita que estamos en época de examen, y están jugando el examen y les da deseo de ir al baño. Dicen, no, yo ir al baño tengo que ir media hora antes porque el momento del examen me van a ir al baño y ahí no voy a ir. Me quedo fuera del examen. Entonces, de media hora les al baño y se queda esperando. Ya saben que esa sensación que da cuando vamos a dar una prueba, pues le provoca deseo de ir al baño. Y eso pasa, eso sucede, no es algo anormal. En los niños se asustan y lloran, ¿no? Los niños se asustan y los niños se emocionan. Un miedo, emoción, sentimiento, manifestación autónoma, la adicción. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? ¿Algo? Sigamos hablando de esto. Ahora, ya vimos aferencias, diferencias. Tenemos que ver su núcleo y su función. Volvamos a graficar el total, ¿no? No sé dónde se fue la verdad. Entonces, la bolita azul es el tálamo. Hacia abajo, miren, tengo el hipotálamo, aquí está una bolsita, aquí está el centro que viene como apéndice, que se relaciona con la glándula hipófisis, y aquí tengo la otra bolsita. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar el hipotálamo así más grandote, más macro, para que usted lo vea un poquito mejor. Entonces, mira, así que me como una bolsita de un lado, con un apéndice que es la que se relaciona con la glándula hipófisis, la bolsita del otro lado, ¿ya? Como son dos hipotálamos, derecho e izquierdo, yo lanzo una línea imaginaria que me divide el hipotálamo del lado derecho con el hipotálamo del lado izquierdo, ¿ya? Ahora, el hipotálamo, por eso usted tenía un fascículo que venía del hipocampo. ¿Cómo se llama ese fascículo? ¿El hipocampo hipotalámico o fornix? Creo que tiene que el fornix. Entonces, miren, el fornix cuando llega, me divide a cada mitad del hipotálamo, me lo divide en dos, o sea, llega al cuerpo mamilar y me divide al hipotálamo en dos porciones. Una porción medial
y una porción lateral. ¿Ya? O sea, el hipotálamo está dividido, cada medio hipotálamo está dividido en medial y lateral debido al fornix. ¿Ya? Y cada parte tiene núcleos. ¿Ya? Entonces, miren, esto es todo el hipotálamo. Aquí está la línea media del hipotálamo, aquí está el hipotálamo derecho y el hipotálamo izquierdo, ¿verdad? Entonces quedémonos solo con el hipotálamo izquierdo. Este hipotálamo está dividido por el fornix. Y el fornix me lo divide en porción lateral y porción medial. En la porción lateral llama la atención este núcleo verde. Ya, pues ahí está con colores para hacerlo más claro, ¿no? El núcleo verde que se llama núcleo lateral del hipotálamo. El núcleo lateral del hipotálamo es el centro del hambre. El que usted le hace dar hambre. Si usted tiene hambre porque no ha comido, porque no sé si comió, pero ve algo que le agrada y usted tiene el deseo de comerlo, ese núcleo es el que está encargado, ¿no? Y sobre este núcleo es que actúan, por ejemplo, los fármacos que hacen que la persona deje de tener hambre y ese tipo de cosas. ¿Ya? Y la parte medial sí tiene varios núcleos, un poco de núcleo, ¿no? Entonces, aquí está visto de frente. Ahora, veamos la parte medial de ladito. Entonces, visto de lado, así se ve el hipotálamo medial visto de lado. Hagámosle una especie de zoom y veamos la parte medial, pero un poquito más grandecita. Esta es la parte medial del hipotálamo. Miren, aquí está el tálamo nuevamente. Miren, aquí está la comisura talámica, el tálamo, surco hipotalámico y esto es el hipotálamo. En esta parte medial del hipotálamo destaco tres elementos. Elemento número uno, esto, el quiasma óptico. Acuérdense usted, ya sabe, conoce o va a saber con su profundo conocimiento de donde le den esto, que el quiasma óptico forma parte de la vía óptica. Los nervios ópticos se cruzan y forman el quiasma. Entonces, el quiasma óptico está aquí. Ahora, más hacia atrás tengo esto, el nacimiento de lo que luego va a relacionarse con la glándula hipófisis. Se llama túber cinético. Y más hacia atrás tengo un núcleo que se lo tomo por a cada rato, que es el núcleo mamilar. ¿Ya? Porque es lo que está por fuera del cuerpo mamilar. Entonces, debido a estos tres elementos, o por estos tres elementos, la porción medial se divide en tres regiones. La región más anterior, que es esta de aquí, es la región quiasmática o supraquiasmática. La que está aquí en la mitad sería la región tuberal. Y la que está aquí atrás es la región mamilar. ¿Ya? Cada región tiene núcleos. Vamos a ver cuáles son los núcleos de cada una de esas tres porciones. Región quiasmática o supraquiasmática. Justo por encima del quiasma tengo este núcleo chiquitín de aquí que se llama núcleo supraquiasmático. Muy encima del quiasma, ¿ya? Núcleo supraquiasmático. Hay otro que está también por encima, se llama núcleo supraóptico. Hay uno que está hacia adelante, que ya lo habíamos nombrado, el núcleo del área preóptica. ¿Ya? El núcleo del área preóptica. Este de acá, estamos hablando sobre la región quiasmática, este de aquí se llama núcleo anterior del hipotálamo. Eso que dice por eso la núcleo anterior del hipotálamo. Y por último tenemos este verdecito de aquí, que se llama el núcleo paraventricular. El núcleo paraventricular. ¿Ya? Entonces tenemos supraquiasmático, supraóptico, ¿este cuál es? Área preóptica, anterior del hipotálamo y el paraventricular. ¿Ya? Vamos a ver la región tuberal. En la región tuberal tengo aquí este chiquitín que está pegado aquí al nacimiento ya del túber. Este de aquí se llama núcleo arcuado. Arqueado o arciforme, ponemos el núcleo arcuado. Encima de él tenemos este de aquí que se llama núcleo ventromedial. Tiene que ponerle el hipotálamo, porque acuérdense que en el tálamo también teníamos núcleo ventromedial. Y encima de él tenemos el núcleo dorsomedial. ¿Ya? Encima de él tendríamos el núcleo dorsomedial. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es este? El arcuato, encima de él. El ventromedial y más encima. Y por último vamos a hablar de la región posterior, región mamilar. En la región mamilar tengo al núcleo mamilar, a este núcleo de aquí que está justo pegadito a la porción anterior, que se llama el núcleo
y a este de aquí que es el núcleo posterior del hipotálamo. ¿Ya? Entonces tengo el núcleo mamilar, el núcleo tuberomamilar y el núcleo posterior del hipotálamo. ¿Ya? ¿Otra pregunta de tipo algo? Vamos a ver la función. Y en cada función vamos a nombrar a los núcleos. Aquí vamos a saber cuál es la función de cada núcleo en relación a las funciones del hipotálamo. Entonces, hablemos de las funciones del hipotálamo. Dentro de las múltiples funciones del hipotálamo, una función es que se encarga de regular el hambre y la saciedad. O sea, gracias al hipotálamo, usted siente hambre y gracias al hipotálamo, usted está saciado. Y hace todo lo que hace cuando tiene hambre y hace todo lo que hace cuando está saciado, cuando ya no quiere comer por la causa que sea. ¿Ya? ¿Cómo sucede eso? Hablemos primero del hambre. O sea, hablamos de las cosas normales, ¿no? Existen patologías en donde personas pues, comen mucho o patologías donde la persona no come nada. Esos patológicos no lo vamos a nombrar. Vamos a hablar de lo normal. Entonces, digamos que usted tiene hambre porque no ha comido nada. No sé, tengo una reunión y puro trago y hasta la vez no le dan ni siquiera un pedacito de queso, por lo menos pegado con un palito. Entonces usted está que se muere de hambre. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que obviamente usted sabe que el alimento, aparte de que nos guste y nos agrade, el alimento tiene nutrientes, y esos nutrientes van a ir a nutrir a nuestros órganos. Hay glucosa, hay proteínas, hay determinadas cosas que nutren a nuestros órganos. Entonces, si nuestros órganos no reciben esos nutrientes, ellos crean una señal, o ellos envían una señal para poder obtener esos nutrientes. Por ejemplo, la hipoglicemia es una forma de señal. Entonces, esa señal se envía una especie de código que llega hacia un núcleo, que es el núcleo arcuato del hipotálamo. ¿En qué porción estaba el núcleo arcuato? ¿Diamática, tuberal o mamilar? Tuberal, ¿no? Entonces, mire, el núcleo arcuato es el codificador. Es lo que hace captar la señal y decir, a ver, esta señal yo la interpreto como que tiene hambre. Y entonces, luego, como ya interpretó la señal, él envía la señal al núcleo del hambre, que es el núcleo lateral del hipotálamo. Pero esos núcleos, ¿cómo se conectan? Doctor, con la técnica se puede conectar de forma directa. Pero ¿cómo llega la señal de la hipoglicemia, la señal de que no tengo nutrientes al núcleo? A través del fascículo solitario. El fascículo solitario es el nervio que se encarga de captar ese reclamo que dan los órganos porque no tienen nutrientes y lo llevas al núcleo arcuato. El núcleo arcuato codifica y dice, hey, tiene hambre, mandemos la señal al núcleo lateral del hipotálamo. Y es el núcleo lateral del hipotálamo el que hace todo lo que usted haga para poder obtener ese alimento. Por ejemplo, esta es una reunión, nada que sirve comida. Trago arriba, trago abajo, alcohol, etc. No hay comida, pues si yo tengo hambre, pues yo vine aquí para ir a tomar agua, me quedo en mi casa. Dice, nada que sirve comida. Y usted dice, no, mire, le mando una señal al sistema límbico para que usted analice. No, yo no quiero. Le mando una señal a la vía piramidal y usted coge y se para y abajo ve una señora que está vendiendo salchipapa. Ya ven. Usted se baja y se va con la salchipapa hasta que recibe un lugar de comida. Entonces, eso lo hace el núcleo lateral. El núcleo lateral le envía la señal a la vía motora para que usted se pare y baje a buscar algo de alimento. O qué sé yo, le manda señal al sistema límbico y usted dice, no. Y usted está ahí, no, pero no diga nada, no me hable, yo no quiero saber nada, para que no me den comida y yo no voy a hablar de nada. Entonces, y esa es una forma de eso es algo que usted está haciendo porque quiere comer. O sea, es una forma de obtener alimento. Para que no, ya está enojado, ya lleva el problema un plato, compra acá al lado algo ya para que no moleste. O sea, todo lo que usted haga para obtener ese alimento, que usted vaya, no sé, tengo hambre, voy a comprarme algo que hace un propio hasta llegar a mi casa y comer, merendar lo que hay en mi casa. Eso lo hace el núcleo lateral del hipotálamo. Le manda la señal que corresponda al sistema límbico, a la vía piramidal, al cerebelo para que le permita a usted moverse, bla, bla, bla. Pero la cosa es que él busca la forma de que usted se alimente. ¿Ya? Y así es como aparece el hambre. Ahora, digamos que ya comí, como estaba ahí molestoso, bla, 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 me compré 2 salchipapas allá abajo y dijeron, está molestoso, dale 3 platos de comida. Ya le dieron 3 platos de comida, se comió 2 salchipapas allá abajo, ya está lleno, ya está saciado. Entonces, cuando ya usted se ha alimentado lo suficiente, hablando de lo normal, cuando usted se ha alimentado lo suficiente a sí mismo, ya no va a seguir comiendo. ¿Ya? No va a seguir comiendo. Entonces, a sí mismo ya hay una señal que dice, hey, ya estoy full. Ya tengo demasiados nutrientes, ya no quiero más. Incluso puede haber hiperglicemia,
insulina tiene que comenzar a aparecer para provocar disminuir los niveles de azúcar en sangre. Entonces, asimismo, manda una señal a través del fascículo solitario que llega al núcleo 4 y el núcleo 4 codifica esa señal y el núcleo 4 dice, hey, ya se llenó, ya le dieron 4 platos de comida, ya se comió 2 salchipapas, ya está repleto, el estómago está reventado, entonces ya no quiero que tenga hambre, ahora quiero que se sienta saciado, que ya no quiera más comida. Entonces él manda ahora la señal al núcleo de la saciedad, que es el núcleo ventromedial del tálamo. ¿En qué porción está el núcleo ventromedial del tálamo? Llamando tuberal o mamilar. Tuberal, no está arriba del núcleo 4 incluso, está arriba del núcleo 4. Entonces, el núcleo ventromedial es el núcleo de la saciedad. Y él hace todo lo que usted vaya a hacer para estar saciado. Ya no jalo, ya no puedo, ya no me lleno. Está en estos lugares que son de como tipo buffet, ¿no? Que pones rojo cuando ya no quieres comer, es verde cuando sí quieres comer, para que lo miras a rojo. El núcleo ventromedial es el que te pone el rojo, ya no quiero comer más. Off, ya, no quiero, fin. Entonces él es el responsable de todo lo que usted haga para no querer comer. Y mire como el núcleo del fascículo solitario tiene que ver con la señal. Ya, él manda la señal. Entonces a veces, qué sé yo, a usted le encanta mucho el pollo, pero ya comió tanto pollo, está asqueado. Se mete otro pedazo de pollo. Puede hasta vomitar, porque ya está asqueado. Entonces se mete otro pedazo de pollo en este fascículo solitario que tiene que ver con el gusto. Manda la señal al hipotálamo y el hipotálamo dice, estoy saciado, ya no quiero más. Entonces mire cómo la conexión es interesante, pero usted puede hacer algo que le parece sencillo, pero para el sistema nervioso es un trabajo fuerte lo que hace. ¿Duda, pregunta, inquietud, tipo, algo? Otra función que tiene el hipotálamo, ya como funciones límbicas, ya conocemos función de relación hambre y saciedad. El hipotálamo también es hormonal. El hipotálamo tiene mucho que ver con las hormonas. Mire, el hipotálamo es como una persona tóxica, ¿ya? Es como lo que ahora hablan, ¿no? Es el tóxico, ¿no? En algún momento de su vida han conocido a alguien tóxico, tóxica. Así es el hipotálamo. ¿Pero con quién? Porque el tóxico es con alguien, ¿no? Esa persona tóxica es con alguien. Entonces, ¿quién es el hipotálamo? ¿Es el tóxico de quién? El hipotálamo es el tóxico de la hipófisis. Porque el hipotálamo quiere controlar a la hipófisis de forma súper fuerte, de forma súper intensa. Entonces, el hipotálamo toxiquea a la glándula hipófisis por la relación que tiene. Y una de las formas como toxiquea a la glándula hipófisis es por medio de la regulación de sus hormonas, porque la hipófisis produce hormonas. Entonces, recuerde usted por su profundo conocimiento de fisio, de histología quizás, que la glándula hipófisis tiene dos porciones. Una porción posterior llamada neurohipófisis, que no es más que una proyección del hipotálamo, o sea, es el mismo hipotálamo que se proyecta hacia allá, embriológicamente hablando, usted lo debe recordar. Por embriología el hipotálamo se proyecta y forma la neurohipófisis, por eso se llama neurohipófisis. Hay una conexión directa, pero la adenohipófisis, la porción anterior de la glándula hipófisis, tiene un origen embriológico distinto, diferente. Viene de la bolsa de Rathke, que es algo que se formó aquí en la cara. Se desprendió y vino acá a formar la adenohipófisis. O sea, el hipotálamo se relaciona directamente con la neurohipófisis, pero no tiene relación directa con la adenohipófisis. Y ahí comienza el estrés tóxico del hipotálamo. Entonces vamos a hablar de la neurohipófisis. ¿Cómo controla el hipotálamo la neurohipófisis? Facilito, sino nada más con la proyección de ella. ¿Ya? Hay un nervio que conecta el hipotálamo, mire aquí, con la hipófisis, que son los nervios hipotálamo hipofisiarios. Pero ¿cómo sucede eso? Miren, hay dos núcleos importantes. En el hipotálamo tengo el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. ¿Qué hormona produce el núcleo supraóptico? A ver si se acuerdan. ¿Qué hormona produce el núcleo supraóptico? Es la que evita que nosotros colocamos demasiada orina. La ADH, no la ADH, hormona antidiurética, diuretina, no recuerdo alguna vez también me llaman. ADH, hormona antidiurética. Entonces, el núcleo supraóptico produce la hormona antidiurética. Y el paraventricular, que es el que ayuda en el trabajo de parto, la oxitocina, ¿no? Produce la oxitocina. Vamos a conversar un poquito de la oxitocina. Entonces, mire, la oxitocina se produce en el núcleo paraventricular y se almacena en la neurohipófisis. ¿Cómo pasa del núcleo a la hipófisis? Por este fascículo que le dije, ¿no? Fascículo hipotálamo hipofisario. Entonces, la neurohipófisis produce oxitocina. No, el que la produce es el núcleo. Lo que hace es almacenarla y luego la usa cuando la necesita. Entonces, ¿cuándo se necesita la oxitocina? Por ejemplo, en el trabajo de parto, ¿no? En el trabajo de parto el útero tiene que
contraerse para que el producto salga. Entonces, cuando, por ejemplo, hay mujeres que por la causa que sea no sale el producto, que cogen y le inyectan oxitocina en el pulmón, ¿ya? Pero una vez que el producto sale, aunque parezca paradójico, una vez que el producto sale es cuando se produce la mayor cantidad de oxitocina en la mamá. O sea, más oxitocina produce cuando el producto ya salió que cuando está todavía el producto en el útero. ¿Por qué? Causa número 1. Porque una vez que sale el producto, el útero tiene que contraerse, porque si no se contrae sano y provoca la hemorragia, se puede morir la mamá. ¿Ya? Entonces tiene que contraerse. Entonces, tiene que contraerse el útero. Entonces, una vez que sale el producto, el útero se contrae. Si usted cuando usted ya ve a meter o algo, va a tocar, va a darse cuenta, porque es una piedra ese útero. Si no se contrae, sale, la mujer se puede morir, correcto, parte fallece. Entonces, esa es una causa. Otra causa, la oxitocina también ayuda a contraer los conductos galactóforos para que la leche salga, para que pueda luego alimentar al nuevo ser, ¿no? Y otra cosa, la oxitocina, esto me parece interesante, que la oxitocina es conocida también como la hormona del amor. ¿Ya? El amor no se refiere al amor de pareja, al amor de amigos, se refiere al amor, la relación de amor entre la mamá y el hijo o hija. La oxitocina es la que crea ese vínculo que tiene la mamá con su hijo o hija. No siempre sucede, no, pero en la gran mayoría de situaciones, creería yo, generalmente, incluso sean varones o mujeres, la relación que usted tiene con su mamá a veces es un poquitito mejor que quizás la relación que usted tiene con su papá. O sea, la mamá son un poquito en teoría, no, a veces no, un poquito más comprensivas, un poquito más entendibles, a veces son un poquito alcahueteen determinadas cosas del hijo o la hija, a diferencia del papá, ¿no? Que quizás es un poquito más fuerte, un poquito más estricto, quizás un poquito más en la parte de norma. No siempre sucede, ¿no? A veces pasa lo contrario, a veces los dos son iguales, pero generalmente puede pasar eso. Entonces, una explicación es porque el vínculo, la relación que tiene la mamá con el hijo es mucho más intensa que con el papá. ¿Por qué? Porque cuando nace existe tanta producción de oxitocina que es la que ayuda a crear el vínculo. Por eso es importante que cuando nace el producto dárselo a la mamá, para que esa producción de oxitocina cree un buen vínculo para que la mamá pueda proteger a su producto. Claro, porque a veces puede no pasar, eso puede suceder. Entonces, mira, hay una frase que me pareció interesante, que siempre la pongo, que dice, nunca en la vida de una mujer habrá niveles más altos de oxitocina en sangre que durante el nacimiento de sus hijos. O sea, cuando nace el bebé, el nivel de oxitocina es el más alto que ha tenido las damas en el mundo, en el momento, en toda su vida. Dice, quizás pueda haber una comparación, que es cuando ella nació. O sea, cuando nace el producto, se produce oxitocina, tanto la mamá produce mucha oxitocina como el nuevo ser produce oxitocina. Y eso crea ese vínculo mamá-hijo. Y esta oxitocina incluso ayuda a hiperactivizar los órganos de los sentidos en la mamá. Por ejemplo, puede ser que usted cuando era chiquitito, tenía 3, 4 años, estaba jugando con sus primos, 7 muchachitos ahí, y usted se pone a llorar, o sea, uno de sus primos le golpea, y usted llora, pero su mamá ni lo ve, está llorando, mijo. Y tú ves pura cabeza, no más no te das cuenta cuál está llorando. No, ese es mi hijo, porque yo ya me le sé el llanto, yo me sé cómo llora, yo me sé cada cuánto yo ya sé cómo llora mi hijo, no tengo ni siquiera que verlo, yo sé cómo es. O sea, no es que es brujería ni nada, sino que la oxitocina hiperagudiza los sentidos y hace que la mamá pueda entender características mínimas que denoten una diferencia entre el llanto de un niño y el llanto de otro niño, ¿no? El famoso sexto sentido que refiere a la mamá. La mamá le ve y le dice, algo te pasa. No, mamá, todo bien, algo te pasa. Todo bien, mamá. Sí, nomás, pero yo sé que algo te pasa. Sí le pasa. Eso no se lo quiere decir por la causa que sea, pero sí le pasa. O sea, eso es por la oxitocina. La oxitocina hiperagudiza mucho. Actúa mucho en la mamá y desciende después de mucho tiempo. Incluso hay mamás que hasta usted ya está grandote y todavía logran entender muchas cosas que no logran entender el resto, no sumado a la experiencia de que lo conoce más que evidentemente otra persona. Entonces, mira, es interesante la oxitocina como no todo tiene que ver con lo que usted ya conoce, sino que tiene que ver con el vínculo mamá-hijo. Es importante siempre crear el vínculo desde que nace el producto. Ahora, hablando de la hormona antidiurética, la hormona antidiurética, por su profundo conocimiento de fisiología, usted debe de recordar que la hormona antidiurética actúa sobre el túbulo colector, ¿ya? Sobre el túbulo colector de la nefrona. Parece que la nefrona tiene un proceso, y que en el túbulo colector es donde existe la mayor absorción de agua. Entonces, si ella considera que nosotros necesitamos agua, entonces la hormona antidiurética va a actuar y va a reabsorber agua y usted no va a orinar, o si orina, va a orinar muy concentrado. Y todo lo contrario,
Si ella considera que usted tiene demasiada agua, entonces ¿qué es lo que va a hacer? La hormona antidiurética no va a actuar y usted va a tener mucho deseo de emisión. Entonces eso depende de, por ejemplo, cuando hace frío, nosotros no quemamos agua, acumulamos agua porque hace frío, no evaporamos nada cuando sucede con el calor. Entonces cuando hace frío generalmente tenemos mayor deseo de emisión. Cuando hace calor es menor, porque el calor evapora agua, está perdiendo agua, no va a perder más agua por orina. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo la hormona antidiurética sabe eso? Ahí tiene que haber homorreceptores. Hay receptores que están midiendo y que están entendiendo qué tanta agua yo tengo. Y esos receptores también, aparte de actuar sobre la hormona antidiurética para que si me falta agua, la hormona antidiurética evite que yo pierda agua, también activa los receptores de la sed. Porque si usted necesita agua, más que andar produciendo hormona antidiurética, lo que tiene que hacer es comenzar a tomar agua. Entonces por eso ellos les llaman los receptores de la sed. Los receptores de la sed no forman parte del hipotálamo, pero se relacionan con ella porque se relacionan con esta hormona antidiurética. Y estos son uno que está debajo del fornix, por eso se llama órgano subcortical, está debajo del fornix, y otro que está en la parte anterior del hipotálamo, que se llama el órgano vasculoso de la lámina terminal. Ellos están entendiendo qué tanta agua tengo yo en el cuerpo. Y si dicen ellos, tengo muy poca agua, entonces actúan sobre el núcleo supraóptico para que este a su vez produzca DH y reabsorba agua. Y además estimulan los centros de la sed para que usted tenga sed y comience a tomar agua. ¿Ya? Ahora, hasta aquí facilito, ¿no? Por ejemplo, mira, el alcohol, ¿no? El alcohol reduce la DH. Por eso los pacientes, las personas que toman ni siquiera tienen que emborracharse, ¿no? A veces uno toma por ahí, que se no, 3 copas porque tengo una reunión o algo, no, porque no quiera pasarse en los niveles de alcohol, pero sin embargo comienzan a aparecer los deseos de adicción. ¿Por qué? Porque el alcohol hace que la hormona antidiurética disminuya y entonces por ende se comienza a botar agua. Si hay un bar por ahí, tienen que poner un baño, porque si no, le riegan que entran tantita de la cuadra. ¿Ya? Cuando vamos a tomar alcohol nos da mayores deseos de adicción, porque el alcohol disminuye la producción de ADH y eso hace que uno tenga mayores deseos de la adicción. Entonces, mire, hasta ahorita está fácil la relación que tiene. Entonces, sí, está fácil cómo toxiquea el hipotálamo a la parte posterior de la hipófisis. Porque el hipotálamo tiene un fascículo, lo controla todo, sabe cuándo mandarle, cuándo no mandarle hormona antidiurética y hormona oxitocina. Pero ¿qué sucede? Que la adenohipófisis es distinta. La adenohipófisis no tiene relación directa con el hipotálamo y no hay un fascículo que lo conecte con el hipotálamo. Entonces ahí el hipotálamo se enoja, porque él es un controlador de lo último, él es súper tóxico. Él quiere toxiquear también a la parte anterior de la glándula hipófisis, pero no lo puede hacer por medio de nervios porque no tiene. Entonces, como no puede controlar a la adenohipófisis por nervios, él lo controla por medio de vasos sanguíneos. Entonces, hay unos vasos sanguíneos que conectan al hipotálamo con la hipófisis, que es la arteria hipofisaria superior. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los vasos sanguíneos, cuando usted sabe, cuando la sangre está desoxigenada, primero va al corazón y desde el corazón la oxigena por medio de los pulmones y luego regresa a la parte arterial. Entonces, para que el hipotálamo se conecte con la hipófisis, necesita tener una conexión arteria-vena. Pero ¿cuál es el problema? Que si esa vena pasa por el corazón, tarda demasiado. Y el hipotálamo es muy tóxico, no le gusta esperar, le gusta controlar de una. Entonces, para que ese control entre el hipotálamo y la hipófisis sea más rápido y no tenga que la vena pasar por el corazón para luego volver como arteria, se crea un circuito especial. O sea, esa conexión arteria-vena cambia su aspecto, cambia sus características y forma un circuito especial arteria-vena que se llama sistema porta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el sistema porta? El sistema porta es una conexión arteria-vena que es distinto a la arteria-vena normal. ¿Y cuál es el objetivo? De que la respuesta sea más rápida porque no pasa por el corazón. Tenemos un sistema porta hepático, por ejemplo. Tenemos un sistema porta a nivel renal y tenemos ahí el sistema porta hipotálamo hipofisario. Entonces así, por medio de vasos sanguíneos, el hipotálamo se relaciona con la adenohipófisis de forma rápida, sin pasar por el corazón. Luego ya va a pasar por el corazón. Pero la sustancia de control del hipotálamo hacia la hipófisis pasa de forma directa. Gracias a o debido a
sistema hipotálamo hipofisario, que es arterial. Ahora, ¿qué parte del hipotálamo es el que conecta este sistema porta hipofisario para controlar a la de la hipófisis? El núcleo preóptico del hipotálamo. ¿En qué porción está el núcleo preóptico del hipotálamo? ¿La porción? Diasmática. En la porción diasmática. Ya, en la porción diasmática está el núcleo de la preóptica. Entonces, doctor, ¿y para qué lo controla? La neurohipófisis no produce hormonas. La produce el hipotálamo y no por aquí, pero la no sí produce hormonas. Entonces ahí se produce la prolactina, la hormona de crecimiento, la hormona de la tiroides, la hormona de la CTH, las hormonas, etc. Entonces esas hormonas tienen que estar reguladas. Si por ejemplo la hormona que va a estimular a la tiroides, si la tiroides está trabajando mucho, entonces el hipotálamo, núcleo preóptico, por medio del sistema porta hipofisario, le manda una señal y dice: hey, deja de estimular tanto la tiroides porque la tiroides está demasiado estimulada. O todo lo contrario, si la hormona tiroides no está produciendo muchas glándulas, entonces el sistema porta hipotálamo hipofisario del núcleo preóptico le manda una señal y le dice: hey, deja de funcionar. Si está funcionando mucho la tiroides, deja de funcionar. Si la tiroides está funcionando un poquito, pues bueno, funciona, porque la tiroides no está funcionando bien. Entonces así él regula. ¿Ya? El hipotálamo regula la hipófisis y la hipófisis le va a mandar a señal a su glándula. ¿Estamos claros? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Algo? Listo. El hipotálamo también tiene que ver con el ciclo vigilia-sueño. Acuérdense que el tracto tegmental central, que era el de la vigilia-sueño, es el circuito tronco, diencéfalo, cortical. Ya vimos que en diencéfalo estaba el tálamo, núcleos intralaminares del tálamo y núcleos de la porción medial del tálamo, ventromedial, dorsomedial y línea media. Pero también está el hipotálamo. El hipotálamo también tiene que ver con el tracto tegmental central. Ya vamos a ver qué núcleo. Por ejemplo, mire usted, el núcleo lateral del hipotálamo. ¿Se acuerda cuál es la función del núcleo lateral del hipotálamo? El núcleo de hambre, ¿no? ¿Y usted come? ¿Despierto o dormido? Despierto, ¿no? Dormido o trabajando, como dormido. Está fingiendo, no sé, va a aspirar o algo. Entonces, el núcleo lateral del hipotálamo, aparte de ser el núcleo del hambre, también es un núcleo que tiene que ver con el despertar. Él estimula la sustancia reticular y tiene que ver con el despertar. ¿Ya? Entonces, cuando se destruye, se daña el núcleo lateral del hipotálamo, aparte de ya no tener hambre, también el paciente puede tener un estado patológico de sueño que se llama la narcolepsia. ¿Ya? La narcolepsia es un estado de sueño patológico, se ven en todos lados, se caen del río. Eso puede ser incluso modificaciones psiquiátricas, pacientes consumidores de drogas, la enfermedad de Parkinson también puede pasar. ¿Ya? Eso se llama narcolepsia, un estado de sueño patológico. Otro núcleo interesante que tiene que ver con este ciclo vigilia-sueño es un núcleo que está justo encima del diasmático. Se llama el núcleo supradiasmático. ¿En qué porción estaba el núcleo supradiasmático? ¿Y se puede ver más o menos? ¿Qué porción sería esa? Porción diasmática, no, supradiasmática está justo ahí encima. Este núcleo supradiasmático es conocido llamado como el reloj biológico. ¿Ya? El reloj biológico o el regulador del ritmo circadiano. ¿Qué es el reloj biológico del ritmo circadiano? ¿Has escuchado eso? El que regula el sueño. Más que la calidad del sueño, el reloj biológico es eso, es nuestro reloj, que nos dice a qué hora usted come, a qué hora usted duerme, a qué hora usted se levanta. Generalmente estamos regulados, ¿no? Bueno, ustedes como son estudiantes, a veces quizás se desvelan o no, eso altera un poquito el ritmo circadiano, pero generalmente nosotros tenemos horario. Por ejemplo, qué sé yo, le llevan comida, usted está en otra casa y le dan un plato de comida a las 6, y dice: no, esta hora no me da hambre, me da a las 7. En mi casa siempre comemos a las 7. Usted lo guarda ahí o comienza a picar, porque ya sabe que a las 7 le da hambre y a las 7 ya se pega su plato. O todo lo contrario, usted ya son las 7:30 y está en casa ajena y usted dice: hasta ahora yo ya como, hasta que le suene el estómago y todo, ¿no? Que aquí comemos a las 9. No, yo en mi casa como a las 7. O sea, usted ya está regulado, a qué hora le va a dar hambre o a qué hora no le da hambre. Y lo mismo con el sueño, entonces, qué sé yo, si usted está acostumbrado a dormirse a las 9, usted dice: doctor, si yo tengo una iglesia y me estoy dormido parado a las 9, porque a las 9 yo tengo que estar dormido. O todo lo contrario, a las 6, doctor, yo a las 6 yo me puedo acostar, me puedo apagar la luz, me puedo cantar la canción de cuna, etc. Yo puedo no tener problemas, pero no me voy a dormir, porque a las 6 yo no duermo, yo duermo a las 8, a las 9, no sé. Entonces, ese es su ritmo circadiano. El regulador, hay algunas personas incluso con la parte de ir al baño. Los que se van a ir al baño también dicen: no, yo en la mañana tengo que ir al baño porque si no me pongo mal. O sea, incluso todo eso se llama ritmo circadiano. La regulación de nuestras actividades cotidianas, nuestras actividades diarias, en relación a dormir, en relación a alimentar,
está regulado por el núcleo supraquiasmático. Pero ¿cómo el núcleo supraquiasmático puede entender eso? Puede entender a qué hora le toca cada cosa. Él lo entiende y lo comprende por medio de la luz. Entonces, cuando hay luz, él más o menos interpreta. Por ejemplo, hablando de despertar y dormir, hay luz, él interpreta, cuando hay luz, yo no debo dormir, yo debo estar despierto. Entonces se estimulan muchas sustancias para que usted esté muy activo durante la mañana. Pero cuando no hay luz, el núcleo supraquiasmático entiende eso como, bueno, no hay luz, él tiene menor actividad, pronto va a descansar. Entonces, así como el núcleo supraquiasmático hace su ritmo circadiano reloj biológico, en dependencia de si hay luz o en dependencia de si no hay luz. ¿Y cómo sabe si hay luz o no hay luz? Porque está justo encima del quiasma óptico y el quiasma tiene que ver con la bióptica. Entonces, cuando llega la luz, esa luz pasa por el nervio óptico, pero manda una señal al núcleo supraquiasmático. Entonces, miren, por ejemplo, qué sé yo, si uno de ustedes ahorita se queda a dormir, ahí dormir, entonces vamos y nos ponemos un reflector allá afuera del poste y se lo ponemos en la cara a su compañero o compañera, se le va a encandilar, se va a despertar rápidamente, ¿no? O quizás usted esté en su casa dormido, son las 10 de la mañana, se nos vaya tarde, porque usted esté dormido, coge, le abre la cortina y la luz le llega a la cara y usted se despierta. O está dormido y comienza a llegar la luz del sol, eso despierta. O sea, la luz generalmente, cuando estamos dormidos, nos produce el despertar, nos hace despertar. ¿Por qué? Por lo que le digo, miren, llega por el nervio óptico, pasa por el quiasma óptico se comunica con el núcleo supraquiasmático. ¿Y qué pasa de ahí? Miren, el núcleo supraquiasmático manda una señal al núcleo dorsomedial del hipotálamo. ¿En qué porción está el núcleo dorsomedial? ¿En la porción tuberal? ¿En la porción tuberal? Y este núcleo supraquiasmático, este núcleo dorsomedial, manda una señal a la sustancia reticular para que usted se despierte. Y por eso nos despierta la luz, generalmente. Hay que tener sueño profundo, viene el fin del mundo y sigue los tiempos. Ya, pero generalmente nosotros con la luz externa, cuando estamos durmiendo, nos despierta porque sigue este circuito. El núcleo supraquiasmático tiene que hay luz y dice, hey, hay luz, tienes que despertar. Y él busca la forma de despertar y por medio de ese trayecto, de ese circuito. ¿Ya? Es importante el núcleo supraquiasmático para despertar. Por ejemplo, mira, el núcleo tuberomamilar está acá. ¿Qué porción está el núcleo tuberomamilar? ¿En la porción? En la más posterior. ¿Cuál es la porción más posterior? La mamilar, la porción mamilar. El núcleo tuberomamilar es un núcleo que produce una sustancia que se llama la histamina. Histamina. Ya, histamina. H-I-S-T-A-M-I-N-A. La histamina. La histamina, asimismo, activa la sustancia reticular. La histamina hace que usted se despierte. La histamina también actúa en las alergias, por ejemplo. No tiene nada que ver aquí, pero bueno, la histamina también actúa en las alergias. Por ejemplo, si yo, no sé, soy alérgico al camarón y me como un pedazo de camarón, me comienzo a enronchar. Ese enronchamiento, esa mancha rojiza que ocurre, son por liberación de histamina. O sea, la alergia que yo produzco hace que se libere histamina, la histamina produce vasodilatación y eso provoca el enronchamiento. O puede incluso luego provocar un ruido, se ahoga y se puede hasta morir. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando alguien, no sé si ustedes han escuchado la loratadina, la citricina o la toman, esos son antihistamínicos, ¿ya? Porque eso generalmente lo toman cuando hay alergia, qué sé yo, que es alérgico a la lana del perro, por ahí pasa un perrito, le dio la lana, está que estornuda, le pica la nariz, está con los ojos rojos, usted se va a tomar una loratadina. La loratadina bloquea la histamina y como la histamina tiene que ver con la alergia, pues le bloquea todo lo que produce la alergia. Pero mire usted cómo la histamina también tiene que ver con el despertar. Por eso esos fármacos antihistamínicos generalmente producen sueño. Porque la histamina que produce el núcleo tuberomamilar estimula la sustancia reticular. Entonces cuando alguien toma antihistamínicos, loratadina, etc., se le recomienda que lo maneje. Si usted maneja, imagínense, se duerme, se mata usted, mata a 3 personas más. ¿Ya? Entonces, para que usted vea lo interesante de esto, que la histamina que tiene que ver con la alergia también tiene que ver con el despertar. ¿Ya? Y por último, del despertar y sueño tenemos el núcleo de la preóptica. ¿Se acuerdan del núcleo de la preóptica? ¿Quién era? El tóxico. ¿Qué hacía el núcleo de la preóptica? El tóxico controlaba a la adenohipófisis, no, para decirle produce más o produce menos. Aparte del núcleo de la preóptica, también produce GABA en la sustancia reticular y la GABA es depresora, o sea, produce sueño. El núcleo de la preóptica aparte también tiene que ver con el productor del sueño. Cuando se daña el núcleo de la preóptica, aparte de tener problemas hormonales, el paciente puede
función del hipotálamo es la termorregulación. El hipotálamo es el que permite regular la temperatura. O sea, si usted está demasiado caliente, el hipotálamo dice, hey, baja un poquito porque esa temperatura no es adecuada. O todo lo contrario, si usted está demasiado frío, el hipotálamo se encarga de elevar la temperatura y así regula la temperatura. O sea, el hipotálamo es termorregulador. Por ejemplo, los reptiles tienen un hipotálamo muy incipiente, un hipotálamo que no funciona. Por eso, si usted se va al Pantanal y usted va y ve a los reptiles ahí acostados en el sol. ¿Por qué? Porque están calentando su cuerpo, porque el hipotálamo no sabe calentar el cuerpo de ellos. Entonces ellos tienen que calentarlo por el sol. Y en la noche pues se enfrían y así tienen que estar a cada rato, no sale y entran los lagartitos porque no saben termorregular. Ahora, doctor, ¿nosotros sabemos termorregular? Sí, claro, nosotros podemos termorregular, si no, no estuviéramos vivos. Ahora, generalmente el hipotálamo, a veces el hipotálamo no se ha desarrollado, pero el hipotálamo puede no ser capaz de termorregular máximo hasta los 5 años. Hasta los 5 años de edad puede ser que el hipotálamo no aprenda todavía a termorregular. Y por eso, hasta los 5 años de edad puede existir algo que se llama la convulsión febril. O sea, niños que tienen fiebre y que les da una convulsión, una crisis epiléptica producto de la fiebre. Si ustedes son papás o algún niño chiquito, su hermanito, su chiquito, o algún niño que ustedes aprecien, que de repente tiene fiebre, un miedo que, yo soy papá, un miedo que tenemos nosotros los papás cuando nuestro hijo o hija tiene fiebre, es que convulsiona. O sea, la fiebre es fea y todo, pero ese no es el mayor miedo que tenemos. El mayor miedo es que tenga una crisis epiléptica el niño, porque evidentemente es terrible para los papás o para las personas que lo cuiden o lo quieran a ese niño o niña. Entonces, eso puede pasar, la convulsión febril puede existir máximo hasta los 5 años de edad, porque hasta los 5 años el hipotálamo puede no ser capaz de termorregular. Entonces, un niño que le llega a usted con fiebre y es menor de 5 años, usted sabe que sí le puede dar una crisis epiléptica por fiebre. Y más aún si es que los papás le dicen, no, se va con la abuela y dice, no, y el papá del niño cuando era chiquito también me convulsionó. Entonces peor aún todavía, porque el papá o la mamá del niño ya tiene el antecedente de una convulsión febril. Y se tiene que tener cuidado. Cuando llega rural, llegan los niños con fiebre, ¿qué edad tiene? Tiene 3 años, que puede convulsionar. Tiene que estar ahí, el niño no puede irse hasta que cumpla determinados parámetros que ya en algún momento, en un año futuro, usted lo va a conocer y lo va a entender, para tratar la convulsión febril. Pero si el niño es mayor de 5 años de edad, ese hipotálamo ya tiene que estar desarrollado, ese hipotálamo ya tiene que saber termorregular. Entonces el niño no le tiene que convulsionar por fiebre. Si llega un niño con fiebre que ya tiene 8, 9, 10 años, estése tranquilo, que no tiene que tener una crisis epiléptica, no le va a convulsionar ese niño. Usted le va a bajar la temperatura con tranquilidad, se vaya, baño, etc. Lo envía más o menos bien para que ya mañana vaya con el pediatra, que usted no se preocupa tanto. Ahora, doctor, pero hay personas que convulsionan con fiebre después de los 5 años. Simple, hay dos cosas. Uno, no es convulsión por fiebre, es epilepsia. El paciente ya es epiléptico. Es un paciente epiléptico que convulsionó ahorita con fiebre, pero puede convulsionar sin fiebre, puede convulsionar porque no durmió bien, puede convulsionar porque no se tomó la pastilla. O sea, no tiene nada que ver la fiebre ahí. Ya no tiene nada que ver la fiebre. Es un paciente epiléptico, tengo que darle fármacos antiepilépticos para toda la vida y hacerle estudios y bla, bla, bla. A la convulsión febril no. Yo lo que tengo que hacer es esperar que el hipotálamo ya esté funcionando. No le voy a dar fármacos antiepilépticos, lo que tengo que hacer es que no tenga fiebre. Ahora, si tiene más de 5 años y convulsiona con fiebre, primero, eso no es una convulsión por fiebre, es epilepsia. O segundo, su hipotálamo no funciona. No funciona el hipotálamo, tiene un tumor en el hipotálamo, una hemorragia en el hipotálamo, nació disfuncional el hipotálamo, no sé. Pero el hipotálamo no funciona. Generalmente son niños que no usted se da cuenta que no son normales, no son niños que tienen algún tipo de retraso psicológico, motriz, etc. Eso uno ya más o menos se da cuenta que ese niño puede ser un niño que no tenga desarrollado el hipotálamo. ¿Ya? Entonces es importante eso, el hipotálamo termorregula, principalmente a partir de los 5 años ese hipotálamo sí o sí ya tiene que saber termorregular y si no ya es un problema serio. Ahora, ¿cómo regula el hipotálamo? El hipotálamo tiene una porción anterior y tiene una porción posterior. ¿Ya? La porción anterior del hipotálamo tiene función parasimpática y la función posterior del hipotálamo tiene función simpática. ¿Qué porción anterior? El núcleo anterior del hipotálamo. ¿Ya? El núcleo anterior del hipotálamo es el que está más hacia anterior, por ser diamática. Y el núcleo posterior del hipotálamo es el que está más a posterior, porción mamilar. Entonces, el núcleo anterior del hipotálamo, que es parasimpático, hace que la temperatura baje.
baja. O sea, si usted tiene la temperatura demasiado elevada, va a actuar el parasimpático para que la temperatura baje. Por ejemplo, muchas cosas que hacen, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos con la temperatura muy alta, qué sé yo, hace full sol, estamos corriendo, estamos muy calientes, actúa el parasimpático. Y una cosa que hace el parasimpático, por ejemplo, es producir sudor. Entonces, el sudor, ¿qué es lo que hace? El sudor usted lo enfría, lo trata de como que se estuviera bañando, ¿ya? Le trata de disminuir la temperatura, eso es gracias al parasimpático. Y lo contrario, claro, si la temperatura está muy baja, por ejemplo, ahorita que estamos con el aire, quizás la temperatura baja un poquito, se activa gracias al núcleo posterior del hipotálamo el sistema nervioso simpático y la temperatura aumenta. Suceden determinadas cosas para que la temperatura aumente, pero por ejemplo, ¿qué pasa? Si ahorita hiciera mucho frío, nosotros empezamos a hacer el típico temblor, ¿no? El temblor del frío. Eso también es para producir calor. El movimiento produce calor y por eso es que usted tiembla para producir calor. O me pongo una chompa, que el objetivo de la chompa es que el calor del cuerpo ya no salga, se queda atrapado gracias a la chompa. Pero bueno, el cuerpo, el núcleo del hipotálamo no te pone la chompa. El hipotálamo lo que hace es elevar, hacer cosas para elevar temperatura, como por ejemplo el corriente. ¿Alguna pregunta de algo? A ver, le voy a tomar la lista y